Buenas noches nuevamente, bienvenidos a esta primera sesión síncrona que ya básicamente toca temas referentes al programa de Finanzas 1. Nuestro tema del día de hoy es el de la importancia de las finanzas en los negocios. El tema es finanzas y negocios. Primero que nada, hablar acerca de lo que son las finanzas y por qué relevancia con los negocios. Nosotros sabemos que pues las finanzas son todo aquello relacionado con el dinero, ¿verdad? Cuando hablamos de finanzas hacemos referencia a dinero. Y para empezar, pues, ¿cómo podemos definir qué son las finanzas? Se dice que las finanzas se entienden como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Un buen financiero es un individuo que tiene una eficiente administración del dinero. ¿Pero qué será la eficiencia en la administración del dinero? Bueno, pues iremos viendo a lo largo del curso a qué se refiere eso, ¿no? No todos los financieros, diríamos en algún dado caso, ¿no? Todos los financieros son millonarios y son riquísimos. Pues no, no resulta así. No quiere decir que aquel que sepa administrar el dinero, pues se va a convertir en un millonario, ¿verdad? Aunque, bueno, tiene que estar cerca de donde está el dinero para poder ser un administrador financiero, ¿verdad? Y el dinero, pues a veces no es propio, sino que es de terceros. Y así por eso nosotros tenemos diferentes tipos de finanzas. Hemos hablado mucho de las finanzas durante todo el tiempo que nosotros tenemos conciencia de la existencia de estas. Y hablamos de finanzas personales, ¿verdad? O familiares. ¿Cómo andamos en nuestras finanzas? ¿Cómo andamos con la cuestión del dinero? No se nos olvide que las finanzas tienen que ver con los flujos de efectivo, las entradas, las salidas. Cuando alguien hace referencia a las finanzas, inmediatamente la percepción es flujos de efectivo. Cuánto entra y cuánto sale. Si lo que entra es superior a lo que sale, pues hay un saldo positivo. Si lo que sale en cuestión de dinero es superior a lo que entra, pues entonces hay un saldo negativo, ¿verdad? ¿Cómo le hacen para gastar más de lo que se tiene? Bueno, pues existe una alternativa que se conoce como el crédito, ¿no? O el endeudamiento. Entonces, pues las finanzas ahí vienen siendo ya negativas. Hablamos de finanzas corporativas o empresariales. Las empresas, ¿sí? De cualquier nivel, pues manejan sus recursos monetarios. Cuánto venden, si lo que venden es a contado o a crédito y a qué plazo venden, y si pagan a proveedores de contado o pagan a plazo, o bien si pagan también la mercancía que compran a plazo, a qué plazos cobran y a qué plazos pagan. Entonces, ahí están las finanzas corporativas, ¿no? Lo que entre es suficiente para poder mantener a la compañía, porque no son solo utilidades, sino los flujos de efectivo que son relevantes y que vamos a ir mencionando a lo largo del curso. Finanzas públicas o hacendarias. ¿Cuáles son estas? Pues las que manejan los gobiernos, ¿verdad? El gobierno a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal. Hablamos de finanzas públicas, sus ingresos y sus egresos. ¿Cuánto es lo que reciben por parte de pues multas, el predial o algunas otras ¿cómo se llaman? Derechos o aprovechamientos por parte de los gobiernos, o bien impuestos, ¿verdad? Todo eso, pues, son ingresos y cómo lo gastan en obras públicas, en imagen de los gobernantes, en viajes al extranjero o en viajes a centros de convenciones donde tienen mucho trabajo que hacer,
Entonces, las finanzas públicas pues también tienen que ver con eso. Lo que pasa es que si ustedes van viendo el efecto que tiene cada una de ellas en el resto de la economía, pues cada vez es más relevante, ¿no? Las finanzas personales o familiares, pues el único responsable y afectado directamente con el mal manejo soy yo o mi familia, ¿verdad? En cambio, cuando la empresa hace malos manejos o hace una administración financiera deficiente, pues voy a tener pocas expectativas de empleo, pocas expectativas de tener mejores ingresos, pocas expectativas de encontrar más oportunidades, porque no manejaron bien las finanzas ellos. Y eso nos repercute a nosotros también, a las empresas en primer lugar y luego a nosotros. Después vienen las finanzas públicas que ya citamos. Bueno, pues cuando el gobierno hace mal uso de las finanzas, viene a repercutirnos a nosotros en una peor o más mala calidad de vida. No recibimos los servicios de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura. Luego vemos por ahí, con estas aguas que se presentan, que surgen baches o boquetes donde no había, ¿verdad? Pues es por la mala calidad del pavimento, ¿sí? Lo ahorran, gastan lo menos que puedan, no sé por qué razón, y pues el afectado es el último consumidor, ¿no? Las empresas, la economía, toda la sociedad en su conjunto se ve afectada por un mal manejo de las finanzas públicas. El hecho de que se endeuden los gobiernos, pues nos van a pegar a nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a tener que pagar o seguir pagando nuestros impuestos, pero ya no nos los regresan en bienes públicos, sino que tienen que pagar ellos la deuda. Entonces no es lo mismo un peso que reciban de impuestos, que manden 20 centavos para pagar deuda y 80 centavos para todo lo demás, otros 20 para mantener el gobierno y así se la llevan y nos viene tocando cualquier parte pequeña de un peso, ¿no? Entonces, las finanzas públicas tienen todavía repercusiones mayores que las corporativas y así que las personales. Y las finanzas internacionales que pues reflejan las actividades de las económicas que realizan los residentes de un país con los residentes de otro país o con los residentes del resto del mundo. Esas finanzas internacionales son manejadas por los tres elementos que vimos anteriormente, las personas, las familias, las empresas o los gobiernos. Y pues traen una repercusión en el total de la economía, ¿no? Una variable muy importante en ese sentido de finanzas internacionales, pues son las remesas que mandan los, los mexicanos que van a trabajar principalmente a los Estados Unidos. El monto de reservas es tan alto que superen mucho la inversión extranjera directa, ¿verdad? Se habla de cerca de 39,000 millones de dólares los que mandan los mexicanos o han mandado en los últimos tiempos en cuanto a variables anuales. Mensualmente mandan más de 5,000 millones de dólares, una cantidad verdaderamente alta, ¿no? Que es más o menos el monto que invertirían empresas en México. Bueno, las finanzas pues son el arte y la ciencia de administrar el dinero. Las tenemos de varios tipos, aquí ya las mencionamos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Todo claro, No, maestro. profe, todo claro. Ok, bueno. ¿Qué oportunidad hay en las finanzas? Dice, oportunidad de carrera en las finanzas. Bueno, pues existen dos, básicamente, ¿verdad? En lo que se conoce como los servicios financieros, parte de las finanzas que se encarga del diseño y la entrega de productos financieros a individuos, empresas y gobiernos, así como de brindarles asesoría. Es decir, podemos trabajar en el área de finanzas de manera particular para las empresas como gerentes financieros, como administradores financieros, como tesoreros, como personas responsables del área de finanzas dentro de las empresas y de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, esa es una oportunidad de la carrera de las finanzas. Brindamos nuestro trabajo como profesionales de las finanzas. La otra oportunidad es en la administración de los
gerentes financieros. Este concepto se refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa, quien administra activamente los asuntos financieros de todo tipo de empresas, ya sean privadas, públicas, grandes o pequeñas, lucrativas o fines de lucro, o sin fines de lucro. En el sector financiero, pues tenemos nosotros a los bancos, que son los servicios financieros, bancos. Si apagan sus micrófonos, por favor. Amaris, si me haces favor de apagar tu micrófono. Gracias. En los servicios financieros, pues está la banca, están las casas de bolsa, están las aseguradoras, las afianzadoras, las empresas de factoraje, los almacenes generales de depósito, las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Están los gobiernos, entonces hay mucha oportunidad para poder desarrollarse dentro de las finanzas. Las empresas pues se organizan dependiendo de pues el perfil que quiera tener cada una de ellas, de su alcance determinado por sus montos de inversión. ¿Por qué vemos esto en este momento? Bueno, pues porque al momento de que hablemos de empresas, hablemos de acciones, hablemos de participación de los socios, pues debemos de tener bien claro, ¿no? Cómo es una organización o cómo están constituidas las organizaciones. No es una materia de derecho empresarial, donde yo me imagino que a detalle, pues las cuestiones de la estructura organizacional de estas sociedades. Aquí únicamente las vamos a citar y recordar que las hay de varias formas o varios niveles. Las de propiedad unipersonal, es decir, de una sola persona, o individuales. Estas empresas tienen un solo dueño y operan en beneficio de él. En estas empresas hay finanzas, ¿verdad? Hay administración financiera. En las sociedades colectivas, todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal, solidaria e ilimitadamente con todos los bienes de los resultados de las operaciones sociales, ¿verdad? Responden ellos de acuerdo a su participación en estas empresas, con los mismos derechos y obligaciones. Las sociedades de responsabilidad limitada, aquellas donde los socios solo responden al pago de sus aportaciones, sin tener que comprometer su patrimonio personal. En la sociedad colectiva sí se compromete el patrimonio personal. En la sociedad de responsabilidad limitada no es así. Por lo tanto, este acuerdo colectivo responde con los bienes solamente de la empresa. Tenemos las sociedades anónimas. Son aquellas en que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. La sociedad anónima es el ejemplo más claro de sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. Ese es el modo de sociedad al que generalmente nosotros estamos acostumbrados. Por eso hablamos siempre de una SA, de sede. Bueno, en nuestro país, ¿qué tipo de empresas formales predominan? Se dice que las MIPYMES, que son las micros, pequeñas y medianas empresas. Estas concentran el 99.8% de los negocios en el país, ya que de las casi 5 millones de unidades económicas del sector privado y paraestatal, 95% son de tamaño micro, que son aquellas que ocupan de 0 a 10 personas. 4% son pequeñas, entre 11 y 50 personas. 0.8% son medianas, entre 51 y 250 personas o empleados. Y solo el 0.2% restante se consideran grandes, aquellas que tienen más de 251 empleados. El 68.4% del personal ocupado total labora en las micro, pequeñas y medianas empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 52.2% de los ingresos del país. Estos datos que yo estoy proporcionando aquí son del Censo Económico 2020 del INEGI. ¿Alguien pudiera tener alguna relación distinta en cuanto a cómo clasifican a las empresas
con más de 1,000 empleados son las empresas grandes. Bueno, pues aquí lo que yo presento es lo que nos dijo el INEGI en el 2020, ¿verdad? Cómo ellos clasifican a las empresas en nuestro país. Y si observamos estos datos, pues vamos a caer en la cuenta que una gran cantidad de profesionales en las áreas de la contabilidad, la administración o las finanzas, pues van a ocupar algún puesto o van a desarrollar una empresa dentro de las MIPYMES, ¿verdad? Donde pues prácticamente se concentra una parte muy importante de la economía de nuestro país, ¿verdad? Claro, las compañías más grandes o las compañías grandes que cada vez se están posicionando más porque van absorbiendo a las pequeñas, pues naturalmente que van a tener más oportunidad de contratar profesionales de las finanzas. El hablar acerca del tipo de empresas, pues nos permite saber hacia dónde va el trabajo del administrador financiero. Ahora, ¿por qué es importante estudiar administración financiera? Las consecuencias de la mayoría de las decisiones empresariales se miden en términos financieros. El gerente financiero desempeña un papel clave en la operación de la compañía. El personal de todas las áreas de responsabilidad, es decir, contabilidad, sistemas de información, en la administración, en el área de marketing, en las operaciones, etcétera, debe tener un conocimiento básico de la función de administración financiera, de modo que pueda cuantificar las consecuencias de sus acciones. Aquí es donde vamos a hacer nosotros un pequeño paréntesis y vamos a hablar de la importancia que juegan cada una de estas áreas en la administración, en el funcionamiento de un negocio, ¿verdad? En el desempeño de las empresas. La contabilidad, sistemas de información, la propia administración, el área de mercadotecnia, ventas, el área de logística o el área de producción, todas ellas juegan un papel relevante en el funcionamiento de una organización. Sin embargo, todas ellas requieren de recursos. Esos recursos, ¿sí?, monetarios a los que hacemos aquí referencia, son manejados o administrados por el gerente financiero en la gran mayoría de los casos. Y ese gerente financiero pues debe tener un lenguaje tal o manejar un lenguaje tal que el resto de los elementos de la compañía también lo comprendan. De ahí la importancia de estudiar la administración financiera. Yo no me voy a dedicar a las finanzas, soy del área de mercadotecnia. Sin embargo, para mis proyectos, para mis campañas publicitarias, para el logro de los objetivos de la misma, se requiere recursos monetarios. Y hay algo todavía más importante. El resultado del éxito de una campaña no se mide de otra manera más que por el volumen de ventas. Entonces, las ventas establecidas como objetivo último, pues van a generar lo que las empresas siempre van buscando, ¿no? Mayores ingresos y, por lo tanto, incremento de las utilidades. Por eso es importante estudiar la administración financiera, no nada más si yo voy a ser un especialista en el área, sino que debo de responder de manera profesional y saber cuantificar, ¿sí?, todo lo que tenga que llevar a cabo el área a la que yo pertenezco en términos monetarios. Yo buscaste el uniforme, tu playera de la escuela. Yo mañana antes de día, yo no voy a estar buscando el uniforme a las 8 de la mañana. Liz Saucedo, ¿me haces favor de apagar el micrófono? Liz Saucedo, ¿vas a apagar el micrófono? Bueno, todos los gerentes de una empresa, sin importar la descripción de sus puestos, normalmente tienen que dar una justificación financiera de los recursos que necesitan para realizar su trabajo. En el área de personal, pues, ¿cuánto dinero vamos a pagarles a los trabajadores o al personal que se contrate? ¿Cuál va a ser el sueldo? ¿Cuáles van a ser las prestaciones? Porque necesitamos en el área de personal desarrollar los planes de trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para tener al personal que nuestra empresa requiere.
como ejemplo nada más, ¿no? Por eso dice, todos los gerentes de una empresa, sin importar la descripción de sus puestos, normalmente tienen que dar una justificación financiera de los recursos que necesitan para realizar su trabajo. ¿Cuál es la meta de los negocios? Bueno, pues maximizar la riqueza de los propietarios, o lo que es lo mismo, maximizar el precio de las acciones. Esta meta se traduce en una sencilla regla de decisión para los administradores. Tan solo emprenda actividades que incrementen el precio de las acciones. En otras palabras, hay que hacer solamente aquello que haga que la empresa crezca. Si bien esta meta parece sencilla, su implementación no siempre es fácil. Para determinar si una operación particular aumentará o disminuirá el precio de las acciones de la empresa, los administradores tienen que evaluar el rendimiento, es decir, el flujo neto de entrada de efectivo contra el flujo de salida. Es decir, el rendimiento de la operación y el riesgo asociado que puede existir. De ahí que uno de los elementos fundamentales en las finanzas es el concepto de riesgo. Y el riesgo siempre va acompañado del rendimiento. Nosotros tenemos la intención de desarrollar nuevos procesos de producción. Bueno, pues esos procesos de producción deben de correr un riesgo. Sus objetivos o sus metas están inmersas en ciertas actividades que implican riesgo. Y ese riesgo, pues, debe de ser evaluado en relación al rendimiento esperado. Esa es una de las relaciones o de esas dualidades más importantes en el área de las finanzas. Y si lo traslado a la economía en su conjunto, pues es imperativa para la economía o para el logro económico. El riesgo y el rendimiento. El riesgo es la posibilidad de pérdida de un evento, ¿no? Por ejemplo, invertir en un nuevo proyecto, pues el riesgo está en que este tenga éxito o que no tenga éxito. El riesgo se puede medir, ¿sí? Hablamos de un riesgo alto o un riesgo bajo. Y luego, ¿cómo lo medimos? Pues usamos probabilidades y luego usamos estadística y decimos el 20% de probabilidad de éxito, híjole, pues el riesgo es altísimo. El 80% de probabilidad de éxito, bueno, pues el riesgo ya bajó. El 99% de éxito, pues el riesgo todavía es mucho más bajo. Entonces, el riesgo se puede medir. Y el rendimiento lo medimos también en términos porcentuales. Hablamos generalmente de una tasa de rendimiento mínima, ¿verdad? Aquí en las finanzas hablamos de tasas de rendimiento, hablamos de tasas de riesgo. Para medir cada una de ellas requerimos de información y esa información generalmente la proporciona la estadística. Y la estadística, como ustedes bien saben, se alimenta de datos históricos regularmente. A veces se obtiene a través de encuestas o de observaciones diarias y que esa información pues, se utiliza para hacer las estimaciones estadísticas. Pero generalmente hablamos de datos históricos, ¿no? Datos del pasado, cuál ha sido el comportamiento de la empresa, del sector o del mercado al cual pertenece, cuál es el comportamiento de la demanda, del consumo, de las tasas de interés, cuál es el comportamiento de la inflación, cuál es el comportamiento de la actividad económica en su conjunto, midiendo, por ejemplo, el Producto Interno Bruto o el tipo de cambio, las exportaciones o las importaciones, el monto de la inversión extranjera. Todos esos datos nos van a permitir a nosotros dar como resultado final un rendimiento esperado, estimar una tasa de rendimiento mínima esperada. Y esa tasa de rendimiento pues debe de ir acompañada de un riesgo o de un riesgo esperado, el cual también se mide con las variables que cité yo
en el ejemplo, ¿no? El riesgo de que en México se presente una crisis económica, pues ese está latente, está presente ahí. ¿Cuándo se puede presentar? Pues mañana yo creo que no. Dentro de una semana tal vez tampoco. Pero que se va a presentar, posiblemente se presente. A lo mejor el año que entra no, porque entramos en época, en año electoral y eso no conviene para nadie, ¿verdad? Entonces a lo mejor el año que entra no se presenta una situación así, pero posteriormente al 24, a lo mejor en el 25 se habla de una crisis económica que posiblemente se presente. Bueno, eso es lo que dicen algunos analistas. Bien. El objetivo primordial de la meta de la empresa dice maximizar la riqueza de los propietarios. ¿No es lo mismo que maximizar las utilidades? Bueno, pues parecería que maximizar el precio de las acciones de una empresa es equivalente a maximizar las utilidades, pero esto no siempre es cierto. No siempre sucede así. ¿Maximizar las utilidades trae consigo el precio más alto posible de las acciones? Con frecuencia la respuesta es no, por lo menos a causa de 3 razones. El tiempo, las utilidades no son lo mismo que los flujos de efectivo y el riesgo que acompaña a los rendimientos. El tiempo. Bueno, en ocasiones nosotros tenemos que considerar mucho la temporalidad. Hablamos luego de estacionalidad. Hay empresas que son muy estacionales o negocios que son muy estacionales, ¿verdad? Viven en ciertos periodos del año. Por ejemplo, a lo mejor a finales del año, los últimos 4 meses del año. Y los restantes meses, pues son nada más para sobrevivir y no desaparecer ahí del mapa, ¿no? Pero su verdadero crecimiento o generación de ganancias y utilidades se da en 4 meses. A lo mejor es diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Y empiezan en agosto, ¿no? Es 4 meses en los cuales la empresa pues va a aumentar sus niveles de producción, se vienen las actividades más, una actividad mayor, y ahí es donde vienen esos flujos de efectivo importantes que generan utilidades. Entonces, el tiempo es importante. ¿Por qué? Porque el precio de las acciones a lo largo del tiempo no va a ser el mismo. No va a ser el mismo el precio de las acciones en esos 4 o 5 meses que en el restante de los 7 meses. Como por ejemplo ese, ¿no? El tiempo es importante, ¿sí? Empresas que tienen poco tiempo en el mercado y que pues tienen un crecimiento natural por su innovación o por su influencia tecnológica, tienen un crecimiento exponencial en el corto plazo y en el largo plazo va disminuyendo. ¿Por qué? Por la entrada de la competencia. Entonces, no siempre el precio de las acciones va acompañado de las utilidades. El otro factor es que las utilidades no son lo mismo que los flujos de efectivo. No porque una empresa tenga muchas ventas, ¿verdad? Y que eso contablemente se traduzca en utilidades, significa que sus finanzas pues están muy bien. ¿Por qué? Pues posiblemente las ventas son a plazo, son cuentas por cobrar. Y como cuentas por cobrar, pues a lo mejor entran ahí en ventas, ¿verdad? Pero no en el flujo de efectivo, y el flujo de efectivo no se mide igual, ¿sí? Posiblemente en 10 minutos me cierre la sesión, ya estamos por terminar, para poder dar terminada la misma. Entonces, los flujos de efectivo y las utilidades no son lo mismo. Y el riesgo que acompaña los rendimientos, que ya había comentado hace un momento, pues eso también impide que el precio de las acciones acompañe al crecimiento o a las utilidades. Entonces, es importante hacer énfasis en eso, ¿no? Vamos a hablar nosotros de conceptos importantes para las finanzas, como el riesgo, el rendimiento, las utilidades, el precio de las acciones comunes, acciones preferentes, ¿verdad? El papel que juega el administrador financiero entonces en una organización es fundamental para el crecimiento, para
la existencia de la misma, porque pues sin ese recurso tan importante, pues las empresas cierran, ¿verdad? De ahí es cuando nosotros nos encontramos con situaciones de decir, bueno, ¿y por qué no hay dinero si vendemos y vendemos y vendemos? Bueno, pues porque la recuperación o las ventas que se hacen a crédito, pues no son iguales que los flujos de efectivo que entran, ¿no? Entran muy lento y pagamos casi de contado, pues entonces nuestras utilidades pueden ser, pero nuestros flujos nos dicen que estamos cada vez sin ese recurso. Bien, ya para concluir, quisiera comentarles que en esta semana tenemos una sesión síncrona, la cual pues tiene que ver con lo que nos preguntamos aquí hoy, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la relación que hay entre los diferentes gerentes dentro de una organización? Voy a ver la sesión, perdón, el foro, dice, foro de discusión. Tema, ¿consideras que es justificada la discrepancia de criterios financieros entre el gerente financiero y los de las otras áreas de la compañía como informática, administración, producción, ventas o mercadotecnia? Defiende tu propuesta, tu postura. ¿Qué espero yo ahí? Bueno, pues que me respondan, ¿es justificada esa discrepancia? ¿Qué es lo que busca el gerente financiero? ¿Qué es lo que busca el gerente de informática o el de administración o el de producción? ¿Por qué hay siempre una discrepancia o por qué existe la discrepancia de criterios financieros? ¿Verdad? Para esto, pues les pedí que leyeran el apartado del capítulo 1 del libro base, por qué debe interesarte este capítulo. Y también vienen más adelante, pues, el desarrollo de las actividades que lleva a cabo o la relación que hay entre la contabilidad y las finanzas, la economía y las finanzas, que nos pueden ayudar a responder con mayor adecuación o con mayor certeza a esta pregunta. No quiere decir que sus respuestas sean equivocadas. Simplemente lo que les pido ahí es defender su postura, ¿no? ¿Por qué dices que es así? Y es una postura respetada. Bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Si no, doy por terminada la grabación de la sesión. Ninguna, profe, todo muy bien. Muy bien. Todo bien, profe, gracias. Bueno, pues nuestras sesiones no van a ser tan largas. Yo espero que sean de 40 minutos. Voy a abordar aquí los temas más importantes en las diapositivas que yo les presente. Pues es lo que va a resultar como relevante, pero eso no implica que no vean el resto del capítulo, ¿verdad? Para que vayan comprendiendo todos los conceptos que luego en un momento en una evaluación se pueden presentar, pero para el caso, pues yo les diría qué conceptos tendrían que revisar, ¿verdad? Para que no los tome por sorpresa esto. Bueno, jóvenes, pues agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Vamos calentando motores. Hola. Y a partir de la próxima semana, pues ya vamos a tener ahora sí algunos ejercicios, algunas preguntas que nos van a permitir ir ya incrementando nuestro conocimiento en el área de las finanzas. Y les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos y aquellas que están en la situación en que yo entiendo que deben de estar atendiendo otras actividades, pues al menos que apaguen el micrófono para que permitan al resto que están aquí escucharnos, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias, que descansen y que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Igualmente, profe, buenas noches. Gracias. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Que descansen, buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, a ver si nos cortan. Sí, dime. ¿Todas sus clases van a ser los lunes a las 9? Los lunes a las 9, lo quise hacer así porque creo que tienen más tiempo, ¿no? Sí, está No. bien, profe, porque tenemos hasta 4 y 3 clases algunos.
El lunes. El lunes. Pero ya como los voy a agarrar cansadones, pues por eso les digo que no van a ser muy largas. Toda la hora no me las no me van a aguantar. 35, 40 minutos a lo mucho. Ok, profe, yo sí les quería comentar a los que no saben que en Zoom, cuando activas el Wi-Fi o los audífonos, o el audio, a todos se les prende el micrófono y mucha gente no sabe y por eso están pues con los micrófonos prendidos. Entonces, para que los apaguen de favor cuando activen el audio, ahí dice silenciar, nada más le dan y listo. Y listo. Muchas Ándele gracias. pues. Ándele pues, Ana. Pero tengo Muchísimas gracias. Sí, Ana. Gracias. la clase. ¿Perdón? Es que más o menos, ¿cuándo aparecería la clase en línea? Es que no pude en toda la clase poner el audio, por lo mismo que la preocupes. compañera dice que no se conectaba. No te preocupes, hoy por la noche o mañana en el transcurso del mediodía ya la tienen ahí en el aula. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿Sí? para escucharla ahora sí. Muchísimas gracias. Ándele pues, que estén muy Buenas bien. Que descansen. Gracias, maestro. Hasta luego. Buenas noches.